Buenas noches, profesor Amado. En esta ocasión hablaré de la Ley 1310 de 2009, la cual nos informa sobre la ética de la función pública. ¿Qué es la ética? Pues la ética es un conjunto de normas las cuales regulan el comportamiento y el deber de un sistema normativo del servidor público. ¿Quién es el servidor público y para qué está el servidor público? Pues para servirle precisamente al pueblo, o como se expresa ahí mismo, al público. ¿Cuál es la misión? Pues la misión es algo muy importante, porque la misión es la fuente constitucional, la cual obedece a la función pública, como nos lo muestra en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. Bueno, va pasando al artículo 2, se dice que son fines esenciales del Estado y que esto es una función jurídica y que cada función representa el estudio para servir a la comunidad y garantizar la creatividad de los principios y deberes consagrados en la Constitución. También encontraremos allí los principios y todo esto es lo que se reúne en el artículo 2. ¿Cuáles son los fines esenciales del Estado? Pues los fines esenciales del Estado es defender, asistir, colaborar y servir como tal al pueblo, ya que la Constitución de 1886 tuvo una pequeña modificación porque anteriormente se decía que simplemente era más importante el Estado, pero luego en el año 1991, cuando se sufrió la reforma, se dispuso que lo más importante no es el Estado, sino es el ciudadano como tal. Bueno, en la función pública, continuando con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, nos habla de unos principios, los cuales nosotros como funcionarios públicos o servidores públicos debemos acatar. Dentro de estas funciones encontramos las funciones administrativas, que están representadas como los los deberes generales de cada uno de los servidores. Y dentro de esos escuchamos el servir y regular la movilidad, y pues por ende también tenemos un compromiso de igualdad, de moralidad, de imparcialidad y también de economía. Estos principios son muy importantes porque son para orientar la función pública y se debe comportar todo esto bajo estos mismos principios que nos está indicando el artículo 209. Bueno, en esta parte vamos a hablar de algo muy importante, como es en el artículo 122 y 123, en los cuales nos indica que no habrá un empleo público que no tenga funciones detalladas como lo indica la ley y el reglamento. Se requiere que esté contemplado y que tenga el presupuesto correspondiente, y pues que obviamente ese trabajo sea un trabajo como tal de planta. En la ley 1310 del 2009 nos indican o nos enseñan las funciones detalladas del agente de tránsito o nuestra profesión, la cual se debe de cumplir. Dice lo siguiente, hay unos estatutos, dice que ningún empleado público podrá ejercer sin jurar en su cargo el cumplimiento de la ley y de esos deberes. No podrá ser tampoco funcionario público quien haya sido condenado, quien tenga de pronto demanda por alimentos y otras cosas más. Esto vendría a ser algo antijurídico. En el artículo 90 nos indica sobre la reparación directa, y allí vamos a ver qué es la acción de repetición. Dice que en un caso dado de que el servidor público cometa algún tipo de imprudencia, algún mal procedimiento, algún mal proceder dentro de su función pública, el Estado pues va a respaldar esto, sea por daños patrimoniales, y pues esto es algo jurídico, ¿sí? Entonces ellos se encargan de cubrir esos daños
y más adelante se vuelve el método de repetición, porque pues en ese momento, mediante los daños ocasionados por el agente o el servidor público como tal, vamos a encontrar la conducta dolosa o grave. Eso es algo muy delicado que el servidor debe de estar muy pendiente dentro de sus funciones, hacerlas como deben de ser debidamente o correctas. El servidor se debe encargar de subsanar más adelante esa falta que ha ocasionado en contra del Estado. Entonces aquí es donde vamos a manejar una acción de repetición. En la ley 1437 del 2011 hablamos del daño de reparación directa hacia el Estado. Y allí encontramos entonces este tema sobre la acción de repetición, pero todo eso se da en un caso por la omisión del agente o del servidor público, y eso es un llamamiento de garantía que se hace entonces en la ley 1437 del 2011 para que el funcionario público responda ante el Estado por los daños ocasionados. A continuación entonces hablaré sobre la jerarquía de los agentes de tránsito. Eso es algo muy importante dentro del cuerpo de agentes de tránsito, porque así como la policía y el ejército tienen su jerarquía, aquí el cuerpo de tránsito también lo maneja. Iniciando por quién: por el comandante, el subcomandante, el técnico operativo y en últimas el agente de tránsito. Cada uno de ellos manejan un código diferente, esto pues dado para el pago de sus salarios, y pues con esos códigos son los que quedan allí para la información de cada uno de sus cargos y así mismo poderles cancelar su salario. Luego de esto vamos a ver algo también muy importante, que aquí el agente de tránsito y el servidor público debe ser muy solidario con las personas, con el público, saberlos tratar, saberlos conllevar, ser autónomo, ser una persona educada, ser una persona que maneje mucho el tema de la prevención para los actores viales, y a eso también le sumamos que también deben de ser muy organizados dentro de su jerarquía. Esa jerarquía es una organización interna de mando y de orden ascendente o descendente. ¿Cuáles son los requisitos? Pues los requisitos de creación para el ingreso pues deben de ser colombiano, mayor de 18 años, haber cursado sus estudios, poseer libreta militar de primera, su cartón de bachiller, no tener infracciones, algo muy importante, no tener multas por la ley 1801 del año 2006 y no tener procesos o demandas por alimentos. Eso es algo muy importante que no se nos debe olvidar. En el artículo 9 nos habla sobre la moralización. ¿Qué es la moralización? Pues dice que se crearán tribunales o comités. ¿Para qué? De ética, los cuales evalúan la conducta como tal de los agentes de tránsito. En el artículo 10, los sistemas de participación ciudadana, que dice que los cuerpos de tránsito pues, van a desarrollar un sistema de participación ciudadana y diseño de estrategias de sensibilización, de normas viales, y algo muy importante, también ayudar mucho a la movilidad, inventar vías y planes estratégicos para la movilidad. En el artículo 11, pues en la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana se nos habla que es un cuerpo el cual fiscaliza que todo se cumpla, que todo esté totalmente en regla, que los agentes de tránsito estén cumpliendo como tal con sus deberes y con sus obligaciones ordenadas por la Ley 769 del 2002 y por la Constitución Política de Colombia, basándonos siempre bajo la ley. En el artículo 12, pues dice que también regula el ejercicio de los servidores públicos, ¿no? Y eso es algo muy importante. Y en el artículo 13, pues allí veremos las funciones de cada uno de ellos, que es proponer iniciativas, promover la participación ciudadana, recomendar programas y proyectar programas también, recomendar programas de desarrollo. Son todas esas cosas que tienen que ver dentro de sus funciones. Y pues algo muy importante también es que también manejan unos principios. Aquí se manejan unos principios que son muy importantes, y esos principios son los rectores de la ley disciplinaria, los cuales los encontraremos en la ley 734 del 2002 y en la ley 1952 del 2019. ¿Sí? Esos principios y normas se deben a la comunidad porque son para servir como tal a la comunidad. Y en el artículo 2 pues vamos a encontrar los fines del Estado, que son proteger y servir. Dentro de los deberes y obligaciones, pues dice que debemos de obrar conforme
lo establezca la ley, respetar las autoridades, pues las personas particulares, defender y difundir los derechos humanos y participar de la política. Pero nosotros los servidores públicos y funcionarios públicos pues no llegamos hasta allá porque nosotros tenemos unos deberes y unas obligaciones diferentes a los ciudadanos del común, ¿cierto? En el artículo 123 pues nos define como servidor público que es actuar conforme a la Constitución, la ley, el reglamento, y se define el manual de sus funciones, el cual controla el ejercicio profesional, ¿sí? En la ley 1310 del 2009 también hablamos en el artículo 5 que eso es la conducta y licitud sustancial, que es solamente para regular los agentes de tránsito. Y por último, el Código Sustantivo de Trabajo, que es algo muy importante porque allí manejamos los principios de las funciones de nuestras labores como agentes de tránsito, y pues allí tenemos que estar regulados tanto jurídicamente, ¿no? Tenemos una conducta también que nos mide cómo es el actuar y el ser puntual, el comportamiento. Y para cerrar esto, pues no ser más extenso porque el tema es bastante largo, profesor, entendiendo todo lo del tema, pues aquí lo que nos habla como ética de la función pública es ser excelentes servidores, cumplir basándonos bajo la ley, seguir las recomendaciones, cumplir nuestros deberes, respetar al ciudadano, servir con mucho profesionalismo y cumplir las leyes como deben de ser, no siendo tan autoritario, tratando de siempre estar bien con los ciudadanos y entendiendo que los cuerpos de agentes de tránsito también tienen sus funciones internas a realizar y que nosotros como funcionarios públicos o servidores públicos debemos respetar estos lineamientos. Muchas gracias, profesor, espero que eso sea de su gusto. Quisiera hablar un poco más, pero pues el tiempo sería muy extenso y muchas gracias.